El imperio de un multimillonario estaba a punto de derrumbarse. Entonces, una camarera entró con lo único que necesitaba. ¿Qué pasaría si un multimillonario arruinado entrara en un restaurante de un pequeño pueblo buscando consuelo y encontrara lo único que ni siquiera sabía que necesitaba? Una camarera con solo un boceto en una servilleta y un mundo de potencial sin explotar. Jake Matthews, de 47 años, era una leyenda forjada en la ambición de un niño luchador en un suburbio de Chicago. Se había abierto camino a la fama de multimillonario. Su empresa. Las innovaciones de Matthew, un titán tecnológico que conectaba a millones a través de sus aplicaciones y plataformas. Su carisma podía iluminar las salas de juntas. Su empuje podía doblar el acero. Pero las leyendas son frágiles. Y ahora su imperio era un castillo de naipes. Una serie de traspiés catastróficos y una startup de IA sobrevalorada que implosionó. Una fusión con una turbia firma europea que fracasó dejó a la compañía ahogada en deudas. Los inversores huían. Los acreedores la presionaban y la junta directiva planeaba su ejecución. Jake estaba sentado solo en su ático, con el horizonte de Chicago como un cruel reflejo de su gloria decadente. Su teléfono vibraba con veneno, una llamada perdida. Claire, su esposa, se había marchado hacía 3 meses, llevándose consigo a su hija Lily, de 16 años. El último mensaje de Lily, ¿por qué no te importa?, era una daga en su pecho. Otra notificación. Un ultimátum. 48 horas para presentar un plan de recuperación. El mensaje era claro: salvar la compañía o ver cómo la venden a los buitres. Su reflejo en el escritorio de cristal mostraba a un extraño con sienes canosas y ojos inyectados en sangre, un hombre desmoronándose bajo el peso de su propia creación. El resplandor estéril de su oficina parecía una tumba. Agarró su abrigo, escabulléndose entre las miradas preocupadas de su ayudante, y salió de la ciudad. El horizonte se desvanecía como una promesa rota. 48 kilómetros después, se detuvo en el aparcamiento agrietado del Silver Spoon. Un restaurante en un pueblo olvidado. Su letrero de neón parpadeaba y el aire olía a grasa y nostalgia. Dentro, cabinas de vinilo rojo, una rocola que tarareaba a Johnny Cash y un puñado de clientes habituales le ofrecían el anonimato que ansiaba. Jake se deslizó en un taburete de la barra, otro hombre cansado con un traje arrugado, buscando refugio de un mundo que ya no tenía sentido. Emma Carter, de 29 años, se movía por el restaurante con una gracia nacida de la necesidad. Su delantal manchado, una insignia de supervivencia. Había trabajado el turno de noche en el Silver Spoon durante 5 años. Desde que Tommy, su hijo de 4 años, se convirtió en su universo. El salario de $12 por hora del restaurante y las escasas propinas mantenían las luces de su apartamento de una habitación encendidas, pero a duras penas. Los sueños de Emma de convertirse en diseñadora gráfica quedaron sepultados bajo las facturas de pañales, los gastos de guardería y la incansable rutina de ser madre soltera. Sin embargo, su espíritu se negaba a quebrarse. Su sonrisa, una silenciosa rebelión contra un mundo que nunca había sido amable. El acogimiento familiar había forjado la resiliencia de Emma. Pasó de un hogar a otro donde llevaba más cargas que una niña. Encontró consuelo y arte dibujando en servilletas, garabateando en libros de la biblioteca, creando diseños digitales en computadoras prestadas. Diseñó logotipos para tiendas locales, folletos para bizarro de la iglesia, incluso una página web para la panadería de un vecino, todo sin cobrar, todo en momentos robados. Su portafolio, una carpeta de sueños a medio terminar, reposaba intacta sobre una vieja computadora portátil, con el ventilador silbando como un suspiro cansado. Esa noche, el restaurante estaba tranquilo. Solo Gus, el camionero tomando café en la esquina, y una cara nueva en la barra. Un hombre con un traje que denotaba riqueza a pesar de sus arrugas. Emma le pasó la carta. ¿Café?, preguntó con voz cálida pero cautelosa. Solo, murmuró él, con la mirada fija en la barra. Sigue así,
Le sirvió, observándolo. No era ni de los habituales, ni de los refinados, ni de los desventurados. «Qué mala noche», aventuró, limpiando la barra. Jake le despidió con un dejo amargo. «Qué mala vida». Emma no indagó. Había visto suficientes almas perdidas como para saber cuándo escuchar y cuándo dar un empujoncito. A veces las respuestas son más sencillas de lo que creemos, se dijo casi para sí misma. Tal vez necesites dar un paso atrás y ver el panorama general. Jake levantó la cabeza de golpe, sus palabras atravesando la niebla de su mente. Se rió, pero fue una risa vacía. Simple. Ya nada es simple. Emma se encogió de hombros, volviendo a llenar la taza de Gus. Simple no significa fácil, pero complicar demasiado las cosas solo cava un hoyo más profundo. Sus palabras se le pegaron como ropa mojada. Durante una hora, la observó trabajar con Gus, tarareando al ritmo de Patti Clene. Su movimiento era firme a pesar de la hora. Era una extraña. Sin embargo, su presencia se sentía como un lazo a algo real, algo que había perdido. Al salir, dejó caer un billete de $50 en el mostrador, mucho más que los cafés que Costan trajo de vuelta a la ciudad. Su voz resonó, ver el panorama general. La mañana no trajo piedad. La sala de juntas era un campo de batalla, y Jake estaba en inferioridad numérica. Richard Hall, el presidente, se inclinó hacia adelante, su voz como una guillotina. 48 horas, Jake. Un plan de recuperación o vendemos al mejor postor. Tú decides. La sala era un mar de rostros sombríos. Inversores a los que una vez deslumbró, socios que una vez confiaron en él. Ahora veían un lastre. El equipo de Jake se esforzó todo el día presentando ideas recicladas, recortes de costos, nuevos. Líneas de producción, fusiones desesperadas. Nada cuajó. Al anochecer, el pánico lo atenazaba. Su mente era una maraña de arrepentimiento y miedo. Pensó en Lily, sus mensajes sin respuesta acumulándose. ¿Por qué? No llames nunca. Y en Clare, su voz fría en su última llamada. Elegiste a tu empresa antes que a nosotros. El peso de aquello casi lo aplasta. No podía soportar su ático vacío. Su silencio era más fuerte que cualquier discusión en una sala de juntas. La ciudad parecía una jaula, sus luces demasiado brillantes, su ruido demasiado fuerte. Condujo de vuelta a la cuchara de plata, el letrero de neón, un débil faro en la oscuridad. Emma estaba allí, balanceando platos y sonriendo. Tommy, coloreando en una cabina cercana. Sus crayones se dispersaban como pequeños destellos de esperanza. Cuando vio a Jake, arqueó una ceja. Ya había vuelto. Café otra vez. Jake asintió, luego dudó. Anoche dijiste algo sobre el panorama general. ¿Qué querías decir? Emma hizo una pausa, limpiándose las manos en el delantal. Solo quería decir. A veces estamos tan metidos en el lío. Olvidamos por qué luchamos. ¿Cuál es la esencia? Lo que te impulsa a seguir. Su pregunta fue como un rayo. ¿Por qué luchaba? La empresa, su orgullo, su legado, ya no lo sabía. Con una hamburguesa y un café sin fin, hablaron. Jake mantuvo su historia vaga. No hubo confesiones de multimillonarios, pero Emma compartió las suyas, criar a Tommy sola. Los hogares de acogida que la formaron, los sueños que enterró para sobrevivir. Su honestidad era un espejo que reflejaba a un hombre que había perdido el rumbo. Jake sintió que algo cambiaba, una grieta en los muros que había construido alrededor de su corazón. Dot, al irse, dejó otros $50 de propina. Sus palabras resonaban en sus oídos. ¿Cuál es el quid de la cuestión? A la mañana siguiente, el equipo de Jake presentó una docena de ideas a medio hacer, cada una más floja que la anterior. La fecha límite de la junta directiva se cernía como una nube de tormenta, y la desesperación lo acechaba. Sentado en su oficina, repasó las palabras de Emma.
Ella había visto a través de su caos con una claridad que ningún consultor o ejecutivo podría igualar. Tal vez ella tenía algo más que ofrecer, algo para sacarlo del abismo. Regresó a la mesa esa noche, con el corazón latiendo con fuerza. Emma estaba limpiando mesas, Tommy garabateando con crayones, sacando la lengua en señal de concentración. Jake no perdió el tiempo. Necesito tu ayuda, dijo con la voz ronca. Mi empresa está a punto de colapsar. Dijiste algo sobre el panorama general. Necesito saber a qué te referías. Por favor. Emma se quedó paralizada, pillada por sorpresa. No estaba acostumbrada a que la tomaran en serio, sobre todo un hombre que, a pesar de su traje arrugado, daba la impresión de ser alguien importante. Solo soy camarera, dijo, vacilante. No conozco tu mundo. Sabes más de lo que crees, insistió Jake. Anoche dijiste que lo importante es lo que importa. Estoy perdiendo eso. Ayúdame a verlo. Emma miró a Tommy y luego a Jake. Su desesperación era real y reconoció el miedo en sus ojos. El mismo miedo que había sentido cuando no pudo pagar el alquiler. Cuando Tommy enfermó y no tenía seguro. De acuerdo, dijo finalmente. He hecho algunos trabajos de diseño, pequeñas campañas de branding para negocios locales. No es mucho, pero a veces no se trata del producto, sino de la historia que cuentas. Jake se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. ¿Qué clase de historia? Emma agarró una servilleta y un bolígrafo, dibujando mientras hablaba. Algo humano. La gente no compra tecnología, compra sentimientos, confianza, conexión. Si tu empresa está en problemas, quizás sea porque has perdido eso. Muéstrales quién eres, no solo lo que vendes. Deslizó la servilleta sobre un logotipo tosco con curvas suaves y sugerentes, un eslogan. Conecta con lo que importa. Jake lo miró fijamente, con la mente acelerada. Era simple, audaz, todo lo que su empresa había olvidado en su afán de lucro. ¿Tienes más?, preguntó con voz apremiante. Emma se mordió el labio, con la incertidumbre asomándose. Tengo algunas maquetas en casa. Solo ideas con las que he jugado por diversión, pero no están pulidas. Muéstrame, dijo Jake, casi suplicando. Por favor. El apartamento de Emma era un mundo aparte del ático de Jake. Un pequeño apartamento de una habitación con pintura descascarada, los juguetes de Tommy esparcidos por el suelo y dibujos a lápiz pegados en la nevera. Pero estaba vivo, cálido, un marcado contraste con el frío estéril de la vida de Jake. Emma sacó una vieja laptop, con el ventilador funcionando como un motor a punto de agotarse, y abrió su portafolio. Le temblaban ligeramente las manos. Jake estaba atónito. Había logotipos de cafeterías locales, folletos para eventos comunitarios, una maqueta del sitio web de una panadería y luego, una campaña completa de branding para una empresa tecnológica ficticia. Vibrante, humano, innovador. Era todo lo que las innovaciones de Matthews habían perdido en su carrera por las ganancias. Los diseños eran sencillos pero potentes, con líneas limpias y un enfoque en la conexión emocional. Momentos familiares compartidos, pequeños negocios prosperando, personas conectadas por una tecnología que se sentía personal, no corporativa. ¿Por qué no le has contado esto a nadie?, preguntó Jake, hojeando su trabajo con una voz teñida de asombro. Emma rió con amargura. ¿Quién me va a escuchar? Soy camarera, no diseñadora. Sin título, sin contactos, solo esto. Te equivocas, dijo Jake con voz firme. ¿Esto es exactamente lo que necesito?, preguntó. La instó a perfeccionar la campaña para las innovaciones de Matthews. Emma dudó si Tommy era su prioridad, y esto parecía un riesgo, pero la sinceridad de Jake, su incursión, rompió sus defensas. Trabajaron toda la noche. Emma dibujando, Jake generando ideas, sus ideas fundiéndose en algo poderoso. Una campaña que no solo vendía tecnología, sino que contaba una historia de conexión de las personas por encima de las ganancias. Tommy dormía en el sofá,
envuelto en una manta, sus suaves ronquidos, un ritmo tranquilo de fondo. Pero había una sombra sobre su colaboración. Emma percibía que Jake se guardaba algo, un tono reservado en su entusiasmo. No insistió, pero la duda persistía. ¿Podría confiarle sus ideas, sus sueños a este desconocido? Ya la habían estafado antes. Padres de acogida que prometían cuidados, jefes que prometían aumentos. La confianza era un lujo que no podía permitirse. La sala de juntas era un polvorín. Y Jake estaba encendiendo la mecha. Estaba de pie a la cabecera de la mesa. Su equipo detrás de él, la mirada de la junta, clavándose en él. La voz de Richard Hall era fría. Más vale que esto sea bueno. Jake. Jake respiró hondo. El boceto de Emma en la servilleta. Le quemaba el bolsillo. Presentó su campaña. Su voz firme. A pesar de lo que estaba en juego. El nuevo logotipo brilló. En la pantalla. El eslogan, conecta lo que importa, contundente y claro. Los anuncios mostraban a personas reales, familias, emprendedores, estudiantes que usaban la tecnología innovadora de Matthews. Para construir vidas, no solo subproductos. Era un cambio con respecto a la imagen elegante y sin alma de la empresa. Y Jake podía sentir el escepticismo de la sala. Hemos estado persiguiendo números, dijo, con la voz alzada por la convicción. Pero olvidamos por qué empezamos esto. Para mejorar vidas, para conectar a las personas. Así es como lo hacemos. Esto es lo que somos. No mencionó a Emma. El miedo lo había dominado. La junta directiva nunca se tomaría en serio el trabajo de una camarera. Vería su dependencia de ella como una debilidad. Así que les hizo creer que la campaña era suya. Una decisión que sintió como una piedra en el pecho. Pesada y fría. Dot. El silencio se hizo pesado. Entonces Richard se recostó, con expresión ilegible. Un intento. Jake, no lo arruines. La campaña se lanzó. La semana siguiente, un bombardeo en redes sociales, vallas publicitarias y televisión. La respuesta fue electrizante. Los clientes compartieron historias de cómo las innovaciones tecnológicas de Matthew los habían ayudado. Abuelos, nietos, videollamadas, startups que prosperaban en sus plataformas, estudiantes que aprendían a través de sus aplicaciones. Las ventas aumentaron un 15% en la primera semana. Los inversores llamaron con cautela, pero intrigados. La empresa no estaba salvada todavía, pero respiraba. Su pulso se estabilizaba por primera vez en meses, 6 meses después. Las innovaciones de Matthew se abrían paso. La campaña había generado una ola de buena voluntad, con un aumento del 40% en las ventas y la llegada de nuevos contratos. Jake seguía siendo el director ejecutivo, pero era diferente, más humilde, más realista. Había empezado a llamar a Lily todos los días. Sus conversaciones eran incómodas, pero sanadoras. Quedó con Clare para tomar un café, se disculpó por años de negligencia y prometió ser un mejor hombre, un mejor padre. Se estaban reconstruyendo lentamente, con una conversación honesta a la vez. Pero el éxito llegó con una sombra. Jake no le había contado a la junta directiva sobre Emma. Presentó su campaña como suya, una traición nacida del miedo y el orgullo. La culpa lo carcomía, sobre todo al ver sus diseños por todas partes. En vallas publicitarias, en anuncios, en la página web renovada de la empresa. Vio el rostro de Emma en cada eslogan, en cada logo, y lo persiguió como un fantasma. Volvió a la cuna de oro. Una noche, un cheque en el bolsillo, $150,000. Honorarios por su trabajo como consultor. Emma estaba detrás del mostrador. Tommy coloreaba en una cabina. Sus crayones eran un derroche de color. Jake le deslizó el cheque. «Esto es para ti», dijo con voz ronca. Por salvar mi empresa, Emma lo miró fijamente, con las manos temblorosas. «No puedo soportarlo». «Te lo has ganado», dijo Jake.
Y quiero que vengas a trabajar para mí. Director creativo a tiempo completo. Eres demasiado buena para este puesto, Emma. Podrías cambiar el mundo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero apretó la mandíbula. No les dijiste que era yo, ¿verdad? Jake se quedó paralizado. La culpa lo inundó como un maremoto. Yo, no pensé que me escucharían. Estaba intentando proteger la idea. Te protegiste. A ti mismo, dijo Emma, con voz aguda, cortando el murmullo del restaurante. Te confié mi trabajo, mis sueños, y te atribuiste el mérito. Devolvió la cuenta y se fue, dejando a Jake de pie allí, con el peso de su error aplastándolo. Había salvado su empresa. ¿Pero a qué precio? Vio a Tommy levantar la vista, sus ojos inocentes un reflejo del dolor de Emma, y la piedra en el pecho de Jake se hizo más pesada. Durante semanas, Jake luchó con su culpa. El éxito de la campaña se disparó. Las ventas subieron un 60%. La confianza de los inversores estaba volviendo. Y la junta lo llamaba un milagro, pero se sentía vacía. Veía el eslogan de Emma en cada anuncio, un recordatorio de su traición. Se entregó a ser un mejor padre, invitando a Lily a cenar, escuchando sus sueños de convertirse en escritora. Él y Clare estaban reconstruyendo la confianza. Sus conversaciones eran crudas pero reales. Pero las palabras de Emma, te protegiste, resuenan. Ed, más fuerte que cualquier victoria en la sala de juntas. Empezó a visitar la cuna de plata de nuevo. No para hablar, sino para observar, para comprender. A la mujer a la que había agraviado. Emma era amable, pero distante, su sonrisa profesional. No, personal. Jake supo que había roto algo frágil. Algo que no se había dado cuenta de que valoraba hasta que lo perdió. La vio con Tommy, su amor feroz por él, un recordatorio de lo que había perdido con Lily, con Clare consigo mismo. Una noche, esperó hasta el cierre cuando el restaurante estaba vacío excepto por Emma y Tommy dormidos en un reservado. Sus crayones se dispersaron como estrellas. Me equivoqué, dijo Jake en voz baja. Debería haberte dado crédito. Mañana se lo contaré todo a la junta y te volveré a ofrecer el trabajo. Director creativo a tiempo completo con beneficios. Guardería para Tommy. Todo. Necesitas perseguir tus sueños. No porque te deba algo, sino porque eres brillante, Emma lo observó, buscando mentiras con la mirada. ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque me mostraste lo que importa, dijo Jake. Se le quebró la voz. Me diste un salvavidas cuando me estaba ahogando. He pasado mi vida construyendo muros, alejando a la gente. Me recordaste lo que significa conectar. Déjame darte una oportunidad como la que me diste tú. Emma no respondió de inmediato. Se llevó a Tommy a casa. La cuenta seguía en el mostrador, con los bordes curvándose en el calor del restaurante durante 2 semanas. Luchó con la decisión, hablándola con la señorita Rosa, la maestra de guardería de Tommy y su única confidente. Vio el miedo en su propio corazón. Miedo al cambio, miedo a volver a confiar, pero también vio la verdad en los ojos de Jake. La misma desesperación que sintió cuando no tenía más que sueños y un cuaderno de bocetos. Emma aceptó, pero con sus condiciones. Empezó a trabajar a tiempo parcial en Matthews y Nebaschens, manteniendo sus turnos en el restaurante hasta que estuvo segura. Su primer día fue surrealista. Entró en una reluciente torre de oficinas. Tommy de la mano, su vieja laptop bajo el brazo. Jake la presentó al equipo, no como una salvadora, sino como un talento, dándole todo el crédito por la campaña. La junta directiva estaba atónita, algunos escépticos, pero el trabajo de Emma hablaba por sí solo. Sus diseños ya estaban transformando la imagen de la empresa, y sus ideas frescas,
humanas y audaces impulsaron nuevos proyectos. Desde aplicaciones centradas en la comunidad hasta colaboraciones con pequeñas empresas, Jake cumplió su promesa. En la siguiente reunión de la Junta, se presentó ante ellos. Su voz firme pero vulnerable. La campaña que nos salvó no fue mía. Era de Emma Carter. Es madre soltera, camarera y la mente creativa más brillante que he conocido. Vio lo que habíamos olvidado: conexión, humanidad, propósito. Seríamos unos tontos si no la invitáramos. La sala quedó en silencio. Entonces Richard Hall asintió, con un inusual destello de respeto en los ojos. Que entre. La transición de Emma no fue fácil. Hacía malabarismos con los turnos en el restaurante, las entregas a la guardería y las noches refinando diseños. El mundo corporativo era un laberinto de reuniones, jerga y egos, pero ella lo sorteaba con la misma determinación que la había impulsado durante su acogida. Tommy se convirtió en una figura fija en la oficina. Sus crayones iluminaban la sala de conferencias. Su risa, un recordatorio de por qué estaba allí. El equipo la aceptó no solo por su talento, sino por su perspectiva, su capacidad de ver a las personas, no solo a las ganancias. Jake también estaba cambiando. Él se retiró del puesto de director ejecutivo, nombrando a un sucesor mientras permanecía como asesor estratégico. Se centró en Lily, reconstruyendo su vínculo a través de pequeños momentos, ir a comprar helados, charlas nocturnas, sobre sus historias, sus sueños de convertirse en escritora. Él y Clare eran cautos pero esperanzados, reconstruyendo la confianza. Conversación a conversación. Él empezó a ser voluntario en un centro comunitario, orientando a niños de entornos como el suyo. Niños que le recordaban quién había sido, antes de los trajes y el horizonte. Pero la sombra de su traición persistía. Emma era profesional, pero había una distancia, un muro que había construido para protegerse. Jake la respetaba, dándole espacio, pero se comprometió a ganarse su confianza. No solo su perdón. Un año después, las innovaciones de Matthew prosperaban. Su nueva dirección, un faro en el mundo tecnológico. Emma era directora creativa. Sus diseños fueron el corazón del renacimiento de la empresa. Su apartamento era más grande ahora, con una habitación para el arte de Tommy y un escritorio para ella. Se había inscrito en clases nocturnas, estudiando diseño formalmente por primera vez. Sus sueños ya no estaban enterrados, sino vivos, vibrantes, a su alcance. Jake era un cliente habitual del Silver Spoon. No como multimillonario, sino como amigo, tomando café y hablando con Emma sobre la vida, las ideas y las cosas que importaban. Lily también acudía, tímida, mostrándole a Emma sus propios escritos, una conexión incipiente entre los soñadores. Clare se unía a ellos a veces, su presencia era vacilante, pero cálida, una señal de sanación. Una noche, mientras la rocola tocaba una balada suave, Emma invitó a Jake y a Lily a una pequeña exposición de arte en el centro comunitario, una muestra de sus diseños junto con las obras maestras de Tommy y los cuentos de Lily. La sala estaba llena de gente local, clientes habituales del restaurante e incluso algunos empleados de Hughes Cinebastens. Emma estaba al frente, nerviosa pero orgullosa, presentando su trabajo a la multitud por primera vez. Jake observaba con el pecho oprimido por la emoción. Vio a Tommy sonriéndole a su madre, a Lily aferrada a su libreta, a Clare sonriendo a su lado. Se dio cuenta de que ese era el meollo del asunto, la conexión de la que Emma había hablado aquella primera noche, el panorama general que había perdido de vista. Dio un paso al frente sin que nadie se lo pidiera y se dirigió a la multitud. «Esta mujer salvó mi empresa», dijo con voz ronca. «Pero más que eso, me salvó. Me recordó lo que importa, la familia, el propósito, la conexión. Estaba perdido y ella me mostró el camino de regreso. Todos necesitamos a alguien como Emma Carter en nuestras vidas».
Los ojos de Emma brillaron, pero sonrió. El muro que los separaba se derrumbó. Después del espectáculo, se sentaron en el mostrador de Silver Spoons. Tommy dormía en una cabina. Lily y Clare charlaban cerca. Jake levantó su taza de café para decir, Dot, por las segundas oportunidades. Emma chocó su taza contra la de él. Su voz suave, como si encontrara la esencia. El letrero de neón parpadeaba afuera, un faro en la noche para Jake. Era un recordatorio de que los imperios surgen y caen, pero la conexión, la verdadera conexión humana, es lo que perdura. Para Emma, fue un testimonio del poder de una sola idea, nacida en una servilleta, que reconstruyó una vida. Y para ambos, fue una promesa. No importa cuán bajo caigas, en los momentos más pequeños, las verdades más simples pueden iluminar el camino a casa. 2 años después, Matthews Innovations ya no era solo una empresa tecnológica. Era un movimiento. La visión de Emma se había expandido más allá de la creación de marcas, inspirando iniciativas que conectaban a comunidades desatendidas con la tecnología. Desde campamentos de programación gratuitos hasta aplicaciones asequibles para pequeñas empresas, se había convertido en mentora, enseñando diseño a niños como el que ella había tenido de pequeña, sueños pero ninguna posibilidad. Jake se había alejado por completo del mundo corporativo, centrándose en su familia y el centro comunitario. Él y Lily estaban más unidos que nunca. Su primer cuento corto se publicó en una revista local dedicada a su padre, quien aprendió a escuchar. Clare y Jake se volvieron a casar en una ceremonia discreta. Emma y Tommy estaban entre los invitados. Su presencia era un testimonio silencioso de los lazos que los unían. La cuna de oro seguía siendo una piedra de toque. Jake y Emma se reunían allí mensualmente. Sus charlas de café eran un ritual de reflexión y esperanza. Una noche, Emma enmarcó la boceto de servilleta, colgado en su oficina en Matthews Innovations. Un recordatorio de la noche en que un multimillonario arruinado entró en su restaurante y todo cambió. Dot, mientras estaban sentados en la barra, la rocola sonaba una melodía familiar. Emma miró a Jake. Sabes, nunca pensé que una servilleta pudiera cambiar mi vida. Jake sonrió con dulzura, y yo nunca pensé que una camarera pudiera cambiar la mía. Se rieron, el sonido se mezcló con el murmullo del restaurante, una sinfonía de segundas oportunidades. El letrero de neón brillaba afuera, un faro para los perdidos, los soñadores, los luchadores, para Jake y Emma. Era un recordatorio de que el corazón de cualquier imperio, ya sea una empresa o una vida, se construye sobre la conexión, la confianza y el coraje para empezar.